en Josué capítulo 3. Hoy voy a hablar de mi nieto. No, de mi nieto no, de Josué capítulo 3, ¿verdad? Josué capítulo 3. Si en esta mañana yo te preguntara o te preguntase, ¿qué es lo que vos ves del capítulo 3 de Josué? ¿Qué me dirías? Te pregunto. Que es un capítulo conocido, ¿verdad?, por todos nosotros. ¿Y qué podés encontrar en Josué capítulo 3? La preparación para cruzar el Jordán. La preparación para cruzar el Jordán. ¿Algún otro puede decir algo más? Otro puede decir al lado el cruce del río Jordán. Otro quizás al lado puede decir el paso del río Jordán. Otro podría decir el río Jordán abierto en dos. Y en sí es lo que acapara la atención del capítulo 3 de Josué. Si tú vas a los eventos que hay narrados en la palabra de Dios, por ejemplo, un evento que está en el mismo capítulo es el hecho de la caída de Jericó, de los muros de Jericó. Y si uno va allí y ve y dice, no, algo impresionante, cayeron los muros, rodearon allí, estuvieron dando vuelta y vuelta y vuelta y se caen. Y los muros cayeron. Si tú vas al libro de Daniel, tú ves a Daniel allí en el foso de los leones y ahí con sus amigos Dios hace el milagro de cerrar la boca de los leones y que no le pase nada a Daniel y a sus amigos. Si vos vas al Nuevo Testamento, vas a ver diferentes historias y sucesos y acontecimientos que pasaron, ¿verdad?, grandiosos e impresionantes de personas, de mujeres y de hombres, y aún mismo del Señor Jesucristo, que voy a decir, wow, ¿cómo pasó? Qué impresionante. Me remarca ahí la historia de tal persona, de tal individuo, de tal mujer, o del mismo Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero decirte que en todas estas historias, en todos estos acontecimientos que sucedieron, hay un antes, un durante y un posterior. Si nosotros llegamos a Josué capítulo 3, vemos allí el cruce del río Jordán, ¿verdad? Ahí en el versículo 17 vemos allí, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y tú dices, bravo, Josué, bárbaro, qué bárbaro, ¿verdad? Ahora, antes que sucediese esto, hubo una situación en donde Dios prepara al pueblo de Israel y prepara a Josué a cruzar el río Jordán, a cruzar ahí el paso del río firme y en seco. Ahora, yo quiero decirte y quiero hablarte en esta mañana, mi estimado hermano y hermana, que cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos que atravesar y pasar por diferentes ríos jordanes.
en nuestras vidas cristianas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel como padres, a nivel como hijos, debemos y pasaremos por diferentes ríos Jordanes, a los cuales Dios se tiene que manifestar y decir: Señor, ayúdame para que este río se divida en dos y yo pueda pasar firme y en seco. Para que las situaciones de la vida, de los problemas, no me abrumen y me tapen y me ahoguen y no pueda salir. Y yo en esta mañana quisiera animarte para que realmente tú y yo podamos pasar por ese río Jordán, entre comillas, de nuestras vidas, en firme y en seco. Que no podamos tambalear, que no podamos andar ahí a los tumbos, que no nos podamos ahogar. Muchas veces decimos: tenemos el agua hasta el cuello, ¿verdad? Que realmente nosotros podamos salir airosos en nuestras vidas cristianas. Yo quiero hablarte de 4 situaciones que tuvo que allí enfrentar Josué y su pueblo, para que en el versículo 17 Israel pase en firme y en seco. En primer lugar, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaban allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no acercaréis a ella. La primera situación que tuvo que enfrentar Josué y que el pueblo de Israel tuvo que considerar antes de pasar ese río Jordán es que en el versículo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. El arca del pacto de Jehová era la misma presencia de Dios. No tenían la palabra de Dios en sus manos. No tenían los libros y ahí los versículos en donde podían estar leyendo. La misma presencia de Dios se manifestaba en el arca. Y dice allí, en el versículo 3, dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto. Lo que primero tenía que hacer el pueblo era ver, mirar el arca del pacto antes de cruzar el río Jordán. Esto me habla de que ellos tenían que fijar los ojos en la misma presencia de Dios. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Que tú y yo, como cristianos y como hijos de Dios, antes de enfrentar los retos de la vida que tenemos a cotidianos, debemos ver al Señor. Hoy no tenemos el arca físicamente, no tenemos la presencia de Dios en el arca de Jehová, pero tenemos ¿qué? Su palabra. Y cada uno de nosotros debe estar viendo, mirando la palabra de Dios. Hoy Gonzalo estaba hablando acerca de las miradas que teníamos que tener en el momento de
de la alabanza. Y cada uno, diariamente y continuamente, debe mirar al Señor. La Biblia dice allí en hebreo, puestos los ojos en Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba. Mirad las cosas que están arriba, no las de la tierra. Cada uno de nosotros debe someterse, debe estar sumisos a la misma presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, decía que ellos debían ver el arca de Jehová. Dice, y los levitas sacerdotes, versículo 3, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Una vez que ellos veían el arca, debían andar. Esto me habla de una guía. Esto me habla de un rumbo a seguir. No podían ir de un lado derecho o de izquierda. O sea, cuando ves, ustedes deben ir en pos detrás de ella. El arca de Jehová iba a guiar sus vidas. Iba a guiar ese cruce del río Jordán. La misma palabra de Dios nos guía en nuestra vida cristiana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. No sabemos el camino porque dice el versículo 4, dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ellos no sabían el camino. El arca de Jehová les iba a guiar, les iba a conducir. ¿Saben? Cuando estoy manejando en el taxi, me preguntan a veces ciertas calles, ni fu ni fa, ¿verdad? El otro día se subió una señora, como Silvina era la señora más o menos, le digo, mira, está subido Silvina, ¿verdad? O sea, el aspecto físico de la Silvia, ¿verdad? Entonces me dice, quiero ir a la China. Digo, me está cargando, ¿verdad? Entonces digo, tomate un avión, entonces se tomate el avión a la China, ¿verdad? Dice, no, quiero ir al pasaje de la China. Digo, yo la miraba y le digo, ¿usted me está hablando en serio? Sí, señor, dice, hay un pasaje que se llama la China. Digo, bueno, dice, no, yo no sé dónde ir. Digo, yo tampoco sé dónde ir. Pero ¿qué hizo el genio, verdad? Agarró el tiro a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Recalculando, ¿verdad? Puse pasaje la China y la China existía, ¿verdad? Ahí, Villa Urquiza, un pasaje de 2 cuadras. Y el GPS me guió hasta dónde, de taquito lo hice, ¿verdad? Porque el GPS me guió a la China. ¿Qué quiero decir con esto? Este es nuestro GPS en la vida cristiana. Muchas veces no sabemos a dónde vamos a ir, pero decimos, Señor, guíame. Señor, quiero que tú me guíes. No sé el camino por donde voy a seguir. No sé lo que me va a deparar la semana, el mes, en la vida. Pero Señor, yo quiero que tú me guíes. Ustedes saben, cada día de mi vida subo al taxi y digo, Señor, encomiendo a ti mi camino. Confío en ti y tú lo vas a hacer. Salmo 37:5. Y el pueblo de Israel tenían que estar sumisos a la dirección del Señor. Aquí me encomiendo. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios con Josué y el pueblo antes de pasar el río de Jordán? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios con nosotros antes que pasemos los ríos Jordanes de nuestras vidas? No solamente estar sumisos a su dirección, sino también debemos
santificarnos. Dice el versículo 5, y Jehová dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En segundo lugar, la segunda situación que tuvo que hacer el pueblo, lo que tenemos que hacer nosotros día tras día es santificarnos. Decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses, que tú me utilices, pero yo quiero estar limpio delante de ti. El hecho de que yo pueda saber de que cada día tiene que haber una santificación, no solamente de una forma posicional, sino también práctica. Porque sabemos todo lo que significa ser santos, ¿verdad? ¿Qué significa ser santos? Apartado, separado del mundo, para servir a Dios. Pero yo para servir a Dios, para que Dios me utilice, debo tener una situación de limpieza personal, diaria, día tras día. Y Dios le estaba diciendo a José y al pueblo, ustedes deben santificarse hoy para que Dios haga, ¿qué? ¿Maravillas cuándo? Mañana. Esto me está hablando que todos los días Dios tiene que tratar con nosotros. Y que todos los días nosotros tenemos que estar limpios delante de Él. Fíjense allí en 1 Pedro. Dejen ahí un minuto. 1 Pedro capítulo 1. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nosotros somos santos en una manera posicional, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, Dios mismo, es santo. Y nosotros somos santos, pero dice el versículo 15 de que nosotros tenemos que ser santos ¿en qué? ¿Cómo termina el versículo 15? Toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Y no subrayes vuestra manera de vivir, sino subraya la palabra toda. Porque toda o todo, ¿qué es? Todo. Todo. No es en algunas cosas sí soy santos, y en otras cosas no soy santo. En algunas cosas sí guardo la limpieza allí de una manera limpia y pura, sin contaminarme, y en otras cosas no. Pedro dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Aquí adentro, santos, me comporto como una perlita. Afuera, ¿cómo me comporto? Dentro del taxi, ¿cómo me comporto? Dentro de mi casa, ¿cómo me comporto? Afuera, ¿cómo me comporto? Ser santos en todas vuestras... Y tú me dices, pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo en esta mañana decir, soy santo, quiero ser santo, quiero que Dios haga mañana maravillas conmigo? No os conforméis a este siglo, no tomar la forma de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni los deseos que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El pueblo de Israel iba a enfrentar un gran desafío y reto. Pero Dios dice, antes que pases el río Jordán, debes estar limpio, debes estar santo, debes estar puro delante de Dios.
Hermano, ¿cómo estás delante de Dios? Dios quiere hacer mañana grandes cosas contigo, conmigo, maravillas, pero necesitamos santificarnos diariamente. El tercer principio es el hecho de tener una sensibilidad a acercarme a escuchar su palabra. Fíjense lo que dice allí en Josué. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. El tercer principio me habla de una sensibilidad que Dios quería manifestar a Josué y al pueblo. ¿Y por qué yo hablo de sensibilidad? ¿Qué es ser sensible? ¿Qué es ser sensible? Por ejemplo, ¿verdad? Uno dice, bueno, cuando a vos ahí tenés una lastimadura y te rozan, ¿estás sensible a que te duela, verdad? Si vos tenés un corte, ¿verdad? Te cortaste con el cuchillo, muchas mujeres ahí a veces se cortan con el cuchillo, los hombres también, y vos no te lo cubrís y te agarra agua o alguna, no sé, algo que vos podés rozar, ¡ay! Decís, no, o sea, porque estás sensible. A veces las personas también somos sensibles, ¿verdad? Vos le decís algo a tu esposa o a tu esposa, y te enojaste, qué sensible, que eso no te puedo decir nada, ¿no te pasa a veces? Hay caritas algunas que... No te pasa, qué sensible que sos, ¿verdad? O sea, no sos una persona que tenés cierto aguante o cierta ahí tenacidad y decir, bueno, no me va a hacer mala sangre, no me voy a hacer mala sangre. O sea, ser sensible es algo que roza con algo que está a veces frágil o algo que vos tenés que poner la atención a esta situación. ¿Por qué yo quiero o hablo de la sensibilidad a la voz de Dios? Porque el pueblo de Israel no solamente debía acercarse, sino también que dice escuchar. Dos verbos. Acercarte y escuchar. ¿Sabes una cosa? Hoy podemos acercarnos a la palabra de Dios, pero no estar escuchando. ¿No te ha pasado que muchas veces te hablan y estás escuchando o te estás acercando a lo que te dicen? A mí me pasa frecuentemente con mi esposa. Mi esposa se ríe, ¿verdad? Porque mi esposa me dice algo, ¿verdad? Yo digo, sí, pero nosotros los hombres somos así, ¿verdad? Sí. Y después, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Claro, porque no le prestaste atención, ¿verdad? ¿Me puedes ir al chino y te da o te dice, compra esto? Digo, sí, como no querés, ¿viste? Sacar la plata para pagar. Entonces, de las 10 cosas, escuchaste 5. Y las otras 5 las dejaste a un lado, ¿verdad? Te acercaste, pero no escuchaste. Muchas veces, como cristianos, nos acercamos a la palabra de Dios, pero no la escuchamos. ¿Sí me explico? Hoy mismo puede pasar esto. Ay, pastor, ¿cuándo termina? Estoy cansado. Qué plomazo, ¿verdad? Esto, lo otro. Nos acercamos, pero no escuchamos. Y yo quiero animarte que cada vez que nos acerquemos a Dios, no solamente nos acerquemos, sino también podamos escucharle. Fíjate lo que dice ahí. Fíjate lo que dice ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es aquella persona que se acerca, escucha y por consiguiente hace? Es un hombre, como dice la palabra de Dios, bienaventurado, feliz, dichoso, alegre. Señor, gracias porque me hablas. ¿Sabes que hay algo que me molesta como pastor de una iglesia? No solamente como pastor, sino como portador de la palabra de Dios. Cuando una persona sale de esa puerta y dice, el Señor no qué. El Señor no me habló. Hoy no me habló el Señor. Y vos decís, ay, escucha, ¿cómo puedo pensar en eso? No, el Señor te habló. Lo que vos hiciste es que no pusiste atención a lo que la persona está diciendo. Dios usó hasta una ¿qué para hablar? Hasta una mula. Mula. Hasta un burro, un caballo Dios usó para hablar. ¿Cómo lo va a usar a un ser humano para hablar? Con todos los defectos que tenga. Porque la persona que está hablando acá no es Claudio, ¿es quién? Es la misma persona de Dios. Y algo chiquitito, pero chiquitito, te tiene que quedar de lo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no somos atentos. No estamos con los 5 sentidos pensando en lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. No tenemos un corazón abierto. Entonces, lo más fácil decimos que ¿Dios qué? Dios no me habló. Somos mentirosos delante de Dios. Dios te habla en cualquier momento, en cualquier situación. Pero ¿sabes? Vos te tenés que acercar y escuchar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Salmos, capítulo 19, algo hermoso en cuanto a lo que estamos diciendo. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todo justo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que destila del panal. El salmista David dice, la palabra de Dios, sus preceptos, ¿verdad? Los mandamientos, el temor, etcétera, 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 son más deseables que el oro afinado. Quizás el hombre o la mujer siempre está deseando cosas materiales, ¿verdad? El salmista lo está diciendo o lo está graficando con el oro. Y dice, deseables son más que el oro. La palabra de Dios, tenés que desearla más que las cosas más lindas materiales, que el oro afinado. Y más dice, y dulce más que miel y que la destila del panal. Si una de las cosas más dulces que hay para el paladar es la miel. La miel a veces la tenés que rebajar porque a veces si la comes mucho, ¿qué hace? Te empalaga, ¿verdad? Y a veces no le dices al marido o a qué meloso que sos. ¿No te ha pasado? ¿Verdad? A veces sos medio cargoso, ¿verdad? Sos tan, ¿verdad? Entonces, tenés mucha miel, ¿verdad? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado, mi esposa me dijo, yo soy muy amoroso, ¿verdad? Me dice, ay, sos muy meloso, ¿verdad? Y dejamos de reír. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice allí, y dulce más que miel y que la que destila del panal. La Biblia, la palabra de Dios, es algo delicioso. Te tiene que empalagar, te tiene que endulzar. Tiene que ser algo de refrigerio a tus oídos.
y a tu corazón. Por último, lo cuarto que quería decirles en esta mañana, en cuanto al paso del río Jordán. Dice ahí el capítulo 3, versículo 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios, y esto me habla de la seguridad del poder de Dios. Ellos tenían que asentar las plantas de los pies y el río se iba a dividir. El Señor no le dijo, yo te lo voy a abrir mucho antes, sino le dijo, cuando se asienten en la orilla, yo te las abro. Y esto me habla de la seguridad del poder de Dios. En nuestras vidas vamos a tener que enfrentar diferentes ríos jordanes. Quizás hoy mismo estás enfrentando uno. Estás diciendo, las aguas me están tapando, las aguas me están ahogando, ya no puedo más. Yo quiero decirte de que tenés que aferrarte a la palabra de Dios y ser sensible a ella. Debes santificarte y debes decir, Señor, en esta hora quiero estar limpio y todos los días de mi vida en una situación presente debo acercarme y escuchar su palabra atentamente. Decir, Señor, tú háblame a mí en mi vida personal. Oh Dios, yo quiero estar seguro en tu poder, sabiendo de que tú todo lo puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para Dios no hay nada imposible. Y te puedo seguir citando versículos de la palabra de Dios, hablando de un Dios poderoso. En esta mañana, ¿qué vas a hacer? Versículo 17, vemos el epílogo de este cruce. Lo que leímos al principio, el pueblo pasó firme y en seco. Pero antes hubo una preparación. Antes hubo diferentes acontecimientos en la vida del pueblo de Israel y de Josué que hicieron que esto llevara a un triunfo. Sin planificación, sin estudio, sin oración, no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Debemos decirle, Señor, ayúdame a que yo pueda estar aferrado a tu persona y a tu palabra. Señor, quiero confiar en el poder tuyo, que tú lo puedes todo. Y seguramente tendremos bendiciones en nuestras vidas cristianas. Oremos, con cada cabeza inclinada, con cada ojo cerrado. En esta mañana diga al Señor, Señor, ayúdame. Quizás estás pasando por diferentes ríos jordanes de tu vida que tienes que pasar. Quizás los vas a pasar en esta semana, quizás los pasarás en un mes. No sé, ¿cuál puede ser? Quizás puede ser una situación familiar, quizás puede ser una enfermedad, quizás puede ser una situación económica, aún quizás un estudio, un noviazgo. No sé cuál es el río Jordán en tu vida al cual tú te vas a tener que enfrentar en estos días o en estos meses. Pero dile al Señor, Señor, yo quiero ser sensible a tu palabra. Quiero que tú me guíes. No sé por el camino que voy a transitar, pero yo quiero ir detrás de ti. Quiero aferrarme, quiero tomarme de la palabra de Dios y que esa palabra de Dios me guíe. Yo también, Señor, reconozco que muchas veces me caigo
que muchas veces peco delante de ti, que muchas veces no estoy en una plena santificación en toda mi manera de vivir. Señor, quiero pedirte perdón, que tu sangre me limpie de mis pecados. Oh Dios, no solamente quiero acercarme a tu palabra, sino también quiero escucharla. Quiero que tú me cambies, me motives, me ayudes. Quiero ser bienaventurado, feliz y gozoso sabiendo de que tú me hablas cada día. Pero también, Señor, quiero estar seguros en el poder de Dios, sabiendo que tú lo puedes. Tú lo pudiste hacer con el pueblo de Israel, con Josué. Tú hiciste un milagro grande donde las aguas se dividieron en un montón y pudieron pasar firmes y secos. Yo quiero que tú hagas milagros en mi vida. Yo quiero que tú obres en mi vida, que cambies mi carácter, que cambies mi manera de pensar, que sea un hombre espiritual, una mujer espiritual, que pueda experimentar tu poder en mi vida. Yo no sé lo que tú le tengas que decir en esta mañana al Señor, pero tú le puedes decir allí en el fondo de tu corazón lo que quieras. Seguramente Él te escucha y querrás salir de esta mañana renovado y animado con su palabra. Oh Dios, te damos gracias por el mensaje de tu palabra en este día. Haz lo que tú quieras en nuestros corazones. Que no solamente podamos ser oidores de ella, sino también hacedores. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano y hermana, por tu atención en esta mañana. Que Dios te bendiga.